¿Qué tal, Leonora, Laura? Y buenas tardes a todos los participantes. Bueno, comenzamos, si te parece, Laura, si ya, y Sí, tenés que cómo opinar, no, hago la correspondiente presentación. cómo no. Eh, el día de hoy va a estar con nosotros en este webinar la doctora Laura Mónica Daró, que, hablando de la criminología clínica y su aplicación al estudio de los perfiles criminales, ¿sí? Eh, la doctora Daró, bueno, ella no quiere que lea su currículum, pero voy a hacer un muy breve abstract, ¿no es cierto?, con relación a él. Y es abogada, es periodista, tiene la especialidad de criminología en la Universidad de El Salvador, es retirada del Servicio Penitenciario Federal, fue directora del Departamento de Criminología y docente, por supuesto, de distintas universidades y también, por supuesto, de IUCA, una docente destacada de IUCA. ¿Está bien, Laura, sí? ¿Sucinto? Bien. Sí, 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 No está bien. quiero, así no te quito tiempo. Así que bueno, tenemos el gusto y el placer de escucharla, así que no le voy a quitar más tiempo a ella. Lo que vamos a hacer con el tema de las modalidades de las preguntas, si pueden plantearlas por escrito en el chat, y las decimos al final, salvo que algo a ustedes les parezca algo muy pertinente y bueno, levantan la mano y damos lugar para la pregunta. Si no, dejamos las preguntas para el final de la charla de la doctora Daró y ahí formulamos otra pregunta y hacemos el feedback que sea necesario. Así que con ustedes, Laura, tu reunión, la reunión es tuya. Bueno, gracias Daniel, gracias. Por Bueno, favor. les doy la bienvenida a todos y siempre agradecida a Yuka por esta posibilidad de entrar en contacto con todos ustedes. Hoy vamos a hacer una breve introducción respecto de la aplicación de la criminología y concretamente de la criminología clínica al tema relacionado con los perfiles criminales. Y voy a decir algo que ya lo dijo hace unos años atrás Mesger, y él sostenía que el delito es un acontecimiento individual, que no se repite nunca de la misma manera. ¿Sí? Y acá aparece este tema de lo individual del delito y la individualización del delincuente, del infractor, del victimario, el estudio pormenorizado de esas características es lo que hace a la criminología clínica, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la criminología clínica precisamente se aboca al estudio, como dije antes, individual del sujeto, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer también una breve referencia a qué es la criminología, porque yo ya arranqué con la criminología clínica y las características del delito como un hecho, un acontecimiento individual. Y acá me gusta mucho citar a un autor español contemporáneo que vive aún, que yo siempre pensé que tenía muchos más años de los que en realidad tiene, que es Antonio García Pablos de Molina. Y a mi modo de ver da una definición de criminología que es muy actual, muy abarcativa, yo diría que es eh, contemporánea y nos da el marco total del alcance de lo que es la criminología. Nosotros, si bien nos vamos a abocar en el tema de los perfiles criminales a un aspecto de esa criminología, que es la criminología clínica, a mí me gusta dar, o por lo menos acercarles esta definición para que se comprenda el alcance total de la criminología, que no es solo el estudio pormenorizado, individualizado, la etiología, es decir, las causas, el origen que llevaron a un individuo a cometer un delito, sino que hoy en día la criminología la tenemos que entender con un alcance y con una dimensión mucho mayor, ¿no es cierto? Este va a ser el enfoque que nosotros vamos a utilizar particularmente para el tema de los perfiles criminales, pero no sin antes señalar que la criminología es mucho más que eso. Este es parte de uno de los enfoques. Y Pablo de Molina nos dice que la criminología es una ciencia empírica, es
inter y multidisciplinaria, obviamente, porque se nutre de otras disciplinas, de otras ciencias para lograr su cometido, que las vamos a nombrar ahora también. Y tiene como objeto de estudio el crimen, entendido este como el fenómeno de la desviación del delito propiamente dicho, la persona del infractor o victimario, de la víctima y también el control social del comportamiento delictivo. Es decir, que ahí aparecen cuatro elementos muy claros. Los vamos a diferenciar. Sería delito, delincuente, víctima y control social. Y él también dice que esta criminología lo que trata es de proporcionar o de suministrar un tipo de información que sea válida, fiable, contrastada sobre la génesis, sobre la dinámica y las variables principales que se van dando durante el crimen. Contemplado ya sea como un fenómeno individual y también como una problemática social. Y él habla de las formas de abordar sobre todo los programas de prevención eficaces para tratar de intervenir en los hechos delictivos y lograr una reinserción de ese individuo que se desvió y distintos modelos que pueden llegar a darse o sistemas para dar respuesta o para combatir el delito. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, esta es la definición que es ambiciosa, diría yo, de Pablos de Molina. Y fíjense que ahí en esta definición aparece la inter y la multidisciplinariedad que caracteriza a la criminología. Cuando decimos interdisciplinas y multidisciplinas, ¿por qué? Porque la criminología no está por encima de ninguna otra, ¿no? No sobresale, no, no, no. Lo que hace es aunar los conocimientos que les proporcionan otras disciplinas, integrar saberes, y esto es lo que la va a llevar a tratar de lograr su finalidad, en este caso específico de lo que es la criminología clínica. Si ustedes repararon en esta definición que yo les acabo de transmitir, se habla también de programas, ¿no? Programas eficaces de prevención del delito y de abordar esta problemática y tratar de brindar algún tipo de reinserción. Visto el fenómeno delictivo, decíamos, como un fenómeno individual o como algo realmente grupal, ¿sí? Me están apareciendo, veo en el chat algunos comentarios como que no se ve con claridad. Yo veo bien, No, no sé si, entiendo, Laura, perdón, entiendo que están preguntando si estás compartiendo pantalla, ¿puede ser? Por eso aclaré que no estabas compartiendo pantalla, sino no, 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 yo que estoy nada más solo... que hablando, sí, 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 no estoy compartiendo Perfecto, ningún PowerPoint, nada, no, no, es solo hablar. No, no, pensé perfecto. que no se veía o no se me escuchaba. Bueno, no hay No, problema. no, por eso, la misma duda, por eso. Bárbaro, bárbaro. No, pensé que me distraje cuando vi el cartel que aparecía abajo en el chat, pero bueno, solucionado. Bueno, gracias. Bueno, entonces les comentaba que cuando integra los saberes de otras disciplinas, una de ellas que corre palmo a palmo junto con la criminología es la criminalística. Obviamente el derecho penal, la penología, la medicina legal, la antropología, las estadísticas, la sociología criminal. Hay muchas disciplinas que hacen su aporte a la criminología. Nombré varias nada más al pasar. Y con la criminalística me detengo siempre cuando doy estas charlas para diferenciarlas, ¿no? Porque suelen confundirse, muchas veces se suele incurrir
en el error de confundir criminología con criminalística. La criminalística, acá lo tenemos al licenciado Salcedo, que me puede dar una apoyatura, y a la licenciada Loedel también. La criminalística está direccionada puntualmente a dirimir todas las cuestiones que hacen al lugar del hecho, a la escena del crimen, ¿sí? Tratar de responder a las preguntas quién, cómo, cuándo, dónde. Hay mucho de balística, de rastros, de química, de física. Yo diría está direccionada a las ciencias duras, ¿sí? En cambio, la criminología, por lo que yo les acabo también de mencionar, integra los saberes de otras disciplinas, ¿no? Algunas disciplinas jurídicas, otras no jurídicas, pero intenta responder a esa pregunta que quedó pendiente en la criminalística. ¿Cuál es? El por qué. Si la criminalística nos intenta dar una respuesta certera del quién, cómo, cuándo y dónde, la criminología va a intentar desentrañar el quid de la cuestión, que es el por qué. Y sobre todo también, en este caso, cuando nos vayamos a referir al tema de los perfiles criminales. Ahora bien, cuando se hace un análisis criminológico relacionado con un hecho concreto, vamos a ver que en este análisis criminológico va a ser necesario analizar el comportamiento del victimario, no cabe ninguna duda, ¿no? Y ahí vamos a contar con dos elementos que son fundamentales, repito, en este análisis del comportamiento desde un punto de vista criminológico. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar dos herramientas. La criminología nos va a brindar la posibilidad de aplicar dos herramientas. Una va a ser la de la perfilación criminal y la otra herramienta va a ser la de la victimología. Y creo que esto nos da una pauta ciertamente clara que victimario y víctima van íntimamente ligados. Son lo que se llama un binomio penal, una pareja penal, porque si bien cuando hablamos de perfiles criminales todavía no estamos sabiendo de quién se trata, ¿no? Porque se va a formular una hipótesis, no es una verdad absoluta, sino que vamos a formular una hipótesis de quién puede ser el presunto o los presuntos autores de un hecho. Lo que vemos acá claramente es que hay una figura que yo la llevo al plano de la matemática, ¿no? De los binomios, una víctima y un victimario, o varios victimarios, ¿no? Pero están del lado del que maneja, el que domina la situación. Entonces, esto es muy interesante de ver porque la misma víctima nos va a dar datos fundamentales para poder llegar a elaborar el perfil del victimario. Repito, la elaboración de perfiles no es una ciencia exacta, no es matemática pura, sino que son todas hipótesis que se van formulando partiendo de esa situación de la víctima, de cómo se actuó, de cómo se encontró a la víctima, de las características del lugar, sobre todo la impronta o el modus operandi que dejó el victimario. Volvemos a lo que dije al principio, ¿no? Que en cada hecho criminal no se actúa nunca de la misma manera. Y ya lo decía en las primeras décadas del siglo XX el criminalista Edmond Lockhart, ¿no? Que cada delincuente deja no solo la huella material, la marca, la impronta, sino también deja parte de su psiquismo o de su psicología en la escena. Así como deja algo, se lleva algo, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo tenemos que tomar con muchísimo cuidado para poder sí determinar o ir tratando de determinar
de quién se trata o quiénes han sido los sujetos que han actuado en la comisión de determinado delito. Y cuando yo me referí, les decía hace un ratito sobre esta definición de criminología, que nosotros nos vamos a abocar a este enfoque clínico, ¿sí? El estudio individual del delincuente. Pero la criminología vista hoy en día tiene tres enfoques. Cuando hablamos con certeza de cuál es la finalidad o el enfoque que persigue la criminología, hablamos de tres enfoques. Uno es este clínico, que ya lo vamos conociendo. El otro enfoque es el enfoque interaccionista y el tercer enfoque es el denominado enfoque organizacional. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos concebir la criminología hoy en día solamente con el enfoque clínico o el enfoque individual, sino que hay que hacer jugar o ensamblar armónicamente los otros dos, ¿sí? No son compartimentos estancos, todo lo contrario. El enfoque clínico se aboca pura y exclusivamente a estudiar al individuo, individuo o individuos, ¿no es cierto? Las características propias de ese sujeto, las motivaciones, la etiología del delito, los factores propios, los factores endógenos que pudieron haber coadyuvado para la comisión del delito, y como el ser humano es un sujeto sociable por naturaleza, más o menos sociable, pero lo es así, ver cuáles son los factores del medio, los factores condicionantes que operaron para que este individuo llegara al delito. Y muchos de estos elementos nos los va a proporcionar el lugar del hecho, la escena del crimen y la víctima, ¿sí? Por eso también se juega mucho o eh, juega en el sentido de participación, de aporte, ¿no? Porque si no, no de lo lúdico, sino el aporte que hace eh, o que podemos recoger de todo lo que tiene que ver con la víctima y también a partir de esa cuestión ver o utilizar una técnica que es muy interesante que se llama autopsia psicológica, partiendo de la víctima, retrospectivamente ver cuáles fueron sus últimos contactos, sus últimas apariciones, la frecuencia con que iba a algún lugar, trabajaba, amistades y demás, y eso también ayuda a poder llegar a definir o a trazar el perfil del presunto autor. Hago esta aclaración, si bien es un tema muy interesante que daría para otra charla, todo lo que tiene que ver con autopsia psicológica es un aporte muy rico. Y lo que quiero aclarar básicamente que no es invertir la carga de la prueba y decir, bueno, la víctima tuvo la culpa de haberse transformado en víctima, fue la que precipitó los hechos. No, para nada, ¿eh? Porque a veces esto se malinterpreta y da para un montón de barbaridades que de hecho las he experimentado el año pasado en una charla en la que tuve que participar, sino que ante el hecho desgraciado de esa víctima, ver qué nos da, qué nos da, vuelvo a repetir, la escena, el lugar, las características de cómo se encontró la víctima, y esto nos puede llevar o nos puede guiar precisamente a poder ir definiendo el perfil del presunto agresor, ¿sí? Creo que esto es muy importante. En el segundo enfoque de la criminología, que se los nombré hace unos instantes, es el enfoque interaccionista. Este enfoque tiene que ver mucho con los condicionamientos sociales, ya visto el fenómeno criminal como un fenómeno grupal, como un fenómeno hasta de imitación, ver al delito como algo que se va gestando y cómo eh, el afuera condiciona a esos sujetos, ¿sí?
eh, fenómenos tales como las subculturas criminales, ¿sí? Las asociaciones delictivas, hoy transformadas en algo que diríamos que es industria del delito, ¿sí? Como es el crimen organizado, teoría del etiquetamiento, anomia, temas que tienen una impronta, yo diría, muy social y muy sociológica, ¿sí? Pero no por eso dejan de ser apasionantes e interesantísimas, ¿sí? Pero ya aparece el delito más como un fenómeno no tanto individual del delincuente solitario, sino como un fenómeno grupal. ¿M? La aparición de las pandillas, las bandas, esos guetos que actúan con normas que le dan sentido al grupo. Bueno, ya les digo, un tema interesante también, pero es otro enfoque de la criminología. No quiero tampoco ahondar demasiado en esto porque nos vamos corriéndonos de lo que nos lleva a nuestro encuentro de hoy. Y finalmente el tercer enfoque, que es el enfoque organizacional, que es ni más ni menos que lo que conocemos comúnmente como política criminal. Dentro de un Estado, dentro de una política de Estado, de una política pública de Estado, no debe estar ausente la política criminal. La política criminal basada fundamentalmente en prevención, ¿sí? Prevención situacional, políticas para ciudades seguras, ¿sí? Ver cuánto se puede invertir en prevención, costo económico del delito, nuevas tecnologías para combatir el delito, esto que estábamos viendo en la definición que yo les di hace un ratito, ver la posibilidad de celebrar convenios regionales o interregionales para combatir el delito. Bueno, estas son algunas nuevas modalidades delictivas, obviamente. Estas son algunas de de los temas que lleva a cabo la criminología organizacional o política criminal. Entonces, como les decía, esto les da la pauta que la criminología no tiene una sola dirección, estudiar al delincuente, analizarlo y tratar de brindar una respuesta para intentar darle herramientas válidas, eficaces para intentar reinsertarlo a la sociedad, readaptarlo, resocializarlo, como lo querramos llamar, sino ver estos tres enfoques, el fenómeno social y el fenómeno de política criminal. Y ya les digo, me parece, parecería ambicioso, ¿no? Que la criminología trata de abarcar todo esto, pero efectivamente lo trata. Y este triple enfoque de la criminología no es nuevo. ¿Por qué? Porque si bien en los primeros años del surgimiento, de la puesta en práctica de los conocimientos criminológicos que se fueron dando allá por el siglo XIX, en realidad la idea de este triple enfoque de la criminología data del año 1973, es decir, 51 años a la fecha, que uno puede pensar es mucho tiempo o no, o es relativo o es poco tiempo, teniendo en cuenta que los saberes, los pensamientos o las ideas criminológicas vienen de cientos de años atrás. Hablar de 51 años atrás prácticamente es nada, ¿no? Es ayer nomás. Pero es bueno señalarlo porque fue un momento para la criminología que fue prácticamente como un hito, ese año 1973. Y les digo por qué. Porque en ese año se llevó a cabo en Belgrado, por la por entonces Yugoslavia, el séptimo Congreso Internacional de Criminología. Y hasta ese año, en los sucesivos congresos que se fueron dando desde principios del siglo XX en adelante, las temáticas obviamente que fueron variando, pero las primeras temáticas eran netamente biologicistas, ¿sí? En cambio esto, este año 73 fue prácticamente un quiebre. ¿Por qué? Porque se consideró que la criminología no era solo un enfoque anatómico, biologicista,
con la vertiente, llamémosle, positivista lombrosiana, sino que estábamos viviendo en esa época un auge y un aporte importantísimo de la Escuela de Chicago, de los sociólogos norteamericanos. Entonces fue muy interesante hablar de este triple enfoque, no quedarnos solamente con lo biológico, que no dejaba de ser importante o fue muy importante en su momento, sino ir agregándole estos condimentos que tenían que ver con lo social. ¿M? Y siempre partiendo de la base de ver al individuo como una unidad, ¿no? Como una unidad biopsicosociocultural. Lo biológico no lo podemos dejar de lado porque hace a la esencia, ¿no? A la esencia de la especie, a la esencia filogenética que tiene el sujeto. Pero no lo podemos descontextualizar, no podemos quitarle su instinto gregario, su instinto de asociación. Entonces, en función de eso, siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Unidad biopsicosociocultural. Y este parámetro nos va a servir también cuando tengamos que elaborar ese perfil, ¿no es cierto? Ese perfil criminal. No podemos escindir al individuo, es decir, tiene tanto de biológico, tiene tanto de social o tanto de cultural, sino que lo tenemos que ver como un todo integral y estudiarlo, analizarlo, eh, viviendo, desarrollándose en un contexto determinado. Entonces, ese parámetro es, considero muy importante de tener en cuenta. Y les decía que el año 73 también fue un hito, porque en ese año se celebra el primer simposio internacional de victimología en Jerusalén. Y acá también la victimología está y va a estar siempre íntimamente unida a la criminología, por lo que les decía antes, ¿no? Víctima, victimario, binomio penal, pareja penal. Pero en este primer simposio es como yo hago siempre la comparación, el hijo que adquiere la mayoría de edad va a seguir formando parte de la familia, pero va teniendo un autogobierno, una autodeterminación. Y fue también una forma de iniciar un largo camino que tiene 51 años para posicionar a la víctima, otorgarle un rol, reivindicarla, brindar asistencia a la víctima y a sus familiares, a sus allegados. Por eso repito, este año 73 fue un año particularmente rico y particularmente interesante para todo lo que hacía a la criminología y ya dándole un lugar de protagonismo, de coprotagonismo a la víctima. ¿M? No cabe ninguna duda de eso. Cuando nosotros estamos hablando de la perfilación criminal, yo les comentaba que lo que se elabora o se intenta elaborar es plantear una hipótesis de el tipo de personalidad del sujeto, hablar de un análisis demográfico que tiene que ver con la situación en donde probablemente pueda vivir, su raza, su forma de vida, su religión, sus creencias en general, y esto va a permitir ir achicando los posibles o eventuales autores que pueden ir surgiendo. Es decir, se van reduciendo, se van achicando las posibilidades para tratar de llegar a a lo más certero posible. Y algo que no quiero pecar de reiterativa, pero permanentemente lo digo, es que la perfilación que se puede ir elaborando, a lo mejor se llega hasta una determinada instancia de análisis, de investigación, y ante alguna circunstancia o un hecho nuevo que aparece, lo que se había investigado hasta ese momento se vuelve todo para atrás, ¿no? Es decir, hay una cuestión que ronda siempre el dinamismo permanente,
que no podemos quedarnos siempre fijos en que lo que se dijo a priori o lo que se dijo al inicio va a ser la palabra definitiva, porque podemos ir incorporando nuevos elementos que nos van a hacer ir probablemente modificando lo que ab initio se fue desarrollando. Y esto es lógico que ocurra porque pueden surgir, como les decía, acontecimientos, hechos nuevos, aportes, circunstancias que no se habían tenido en cuenta o no se habían comentado, no se habían denunciado. Entonces eso hace que al no haberse tenido en cuenta no fueron analizadas. Tomo un poquito de agua. Cuando hablábamos de criminología clínica, acá no podemos dejar de lado el origen o la etimología del vocablo clínico, clínica, que proviene del clinos, que significa cama, ¿sí? El estudio remitido a lo que nosotros conocíamos como el médico de cabecera, que nos estudiaba, nos analizaba, emitía un diagnóstico y en función de eso nos brindaba un tratamiento, ¿sí? Y acá es tan importante en la elaboración del perfil la criminología clínica porque nos lleva siempre a remitirnos al caso individual. Y particularmente en nuestro país debemos siempre recordar, yo permanentemente cuando me refiero a estos temas y concretamente a la criminología clínica, al aporte único, increíble, fabuloso, no sé, me faltan a lo mejor adjetivos para calificar toda la labor que nos legó el doctor José Ingenieros. Si bien todos sus estudios se consagraron y se concretaron en la práctica en el año 1907, ya desde unos años atrás él venía trabajando con estos temas. Y lo interesante del caso es que él siendo médico, farmacéutico, un estudioso de temas filosóficos, se podría haber circunscrito como médico que era a una faz netamente biológica, antropológica, morfológica, ¿no es cierto?, del individuo. Pero él tenía una mirada em, tan amplia, tan profundamente rica, que no se quedaba en lo biológico solamente. Entonces, elaboró y creó todo lo que se conoció como el programa de José Ingenieros, donde aparece el tema cosmotelúrico, ¿sí? Donde aparece el factor ambiental, la topografía, después el factor social, el factor lo que es la sociología criminal, ver el delito también como un fenómeno social. Y por eso les digo, esto lo analizamos en el año 1907 con una mirada o una proyección a futuro maravillosa, teniendo en cuenta en qué época, ¿no? En qué época él armó, diseñó esto en base a los casos que él le tocó ver dentro de lo que era la penitenciaría nacional. Es decir, que este lugar donde él comienza a hacer sus estudios concretos de campo, ya formalizados, ¿no? En un lugar físico, porque él ya venía trabajando con la policía de lo que era en ese momento la ciudad de Buenos Aires, ya acá se concretan sus estudios en esa oficina de psicología y antropometría que con los años devino y se transformó en el Instituto de Criminología. Primero Instituto de Clasificación y con los años Criminología, que es actualmente la denominación que tiene y pertenece, es parte del Servicio Penitenciario Federal. Cuando hoy me presentó el licenciado Salcedo, comentó que, bueno, yo soy retirada de allí, ¿no? Del servicio penitenciario y me tocó
precisamente trabajar en este Instituto de Criminología. Entonces, acá es donde viene el planteo de esta cuestión, de dónde nosotros vemos esa aplicación práctica de la criminología clínica. Y en el caso de la perfilación criminal, más aún, ¿sí? Porque hay que estudiar particularmente, pormenorizadamente, detalladamente, todos los elementos que nos va arrojando, repito, el lugar del hecho, la escena del crimen, la víctima, o las víctimas, y eso va a ser o van a ser elementos que nos van a ayudar básicamente para poder llegar a ir elaborando el perfil del posible agresor. ¿Mm? Eso yo creo que es fundamental. Tomo más agua. En Estados Unidos se ha utilizado ya hace unos años, sobre todo en el caso de hechos violentos relacionados con violadores, lo que se denominó el círculo de Canter, eh, un trazado partiendo en el caso de varias víctimas, ¿no?, de ese tipo de delito, y eso permitía también, tiene un punto también de contacto, de relación, en el caso de que haya casos de serialidad, ¿no es cierto?, que sea más el caso de más de una víctima, un trazado de los lugares en donde eran atacadas las víctimas, ¿no? Entonces esto nos permitía llegar a determinar si la persona actuaba en un lugar que conocía, si actuaba sobre seguro, si eran víctimas elegidas al azar, arbitrariamente, o si eso guardaba relación con una víctima conocida, ¿no? Entonces, esto también permitía relacionarlo con un delincuente organizado o bien un delincuente desorganizado. ¿Mm? Ese es otro tema también que amerita un desarrollo interesante porque eh, revisten características totalmente diferentes el delincuente organizado del desorganizado, desde lo que es el coeficiente intelectual, desde lo que es el tipo de personalidad. Obviamente el organizado cuenta con un sustrato, cuenta con elementos propios que lo van a ayudar en cierta medida a planificar sus delitos, ¿sí? En cambio, el desorganizado no. El desorganizado trata de llevar a cabo los hechos en un lugar que está o cerca de su domicilio, donde se siente seguro, donde hay confianza en los lugares en los que va a perpetrar los hechos, ¿sí? En cambio, el organizado se aventura, porque también tiene un perfil de víctima determinada. Entonces, esto también, en el caso de multiplicidad de víctimas, nos va a permitir elaborar o desarrollar o diagramar un trazado para poder determinar si estamos en presencia de un organizado o de un desorganizado. También eso nos va a arrojar elementos muy valiosos, el lugar del hecho, eh, si la escena se transformó en una escena secundaria, si es la escena primaria del hecho, si se ve que ha habido prolijidad en arreglos dentro de lo que es esa escena, si la víctima ha sido maniatada, ha sido amordazada, se le han puesto lazos o se le ha ligado los miembros inferiores o superiores, si se encuentra el lugar totalmente en un estado de desprolijidad manifiesto. Es decir, estos son todos elementos que si bien los va a aportar la criminalística, ¿sí?,
cuando, cuando se llega al lugar, cuando se preserva el lugar, son de una riqueza absoluta para poder ir aquilatándolos para la elaboración del perfil. ¿M? Por eso es fundamental, acá le pido al licenciado Salcedo que me asiente o me niegue la preservación del lugar del hecho. Es básico, ¿no? Y la no contaminación, porque alguna desprolijidad puede también cambiar o modificar la idea de la elaboración del perfil, ¿sí? O nos puede llevar a No un quiero camino interrumpir, Laura, equivocado. por eso te sigo hablando. O sea, hago así, sí, claramente, pero no quiero interrumpirte. Por favor. Es tal cual como lo estás diciendo. ¿Eh? Muchas Sí, gracias. sí, sí, por eso yo no me quiero meter en terrenos que no son los míos, ¿no? Pero es bueno el tema, como les decía antes, la relación biunívoca, fluida que tiene que haber entre la criminología y la criminalística, ¿no? Que una nutre a la otra y ayuda a la otra. Y debería haber, esto ya es una inferencia mía, ¿no? También en estos equipos que trabajan, que están nutridos de criminalistas, de peritos, de licenciados en criminalística, criminólogos. Sería muy interesante que se diera en la práctica, ¿no? Porque es esa otra mirada que ya no va a, o sea, a la marca que quedó, a la huella, al cúbito dorsal, bueno, a todo lo que hace o a la medicina legal en sí, sino esto que les estoy diciendo, la mirada del criminólogo que pueda aportar algo para enriquecer lo que se está viendo, ¿no? Y para llegar Y a... al revés también, en los equipos de perfilación debería haber criminalistas. O sea, Sí, sí, todos estos sí. trabajos son interdisciplinarios, inter y multidisciplinarios, claramente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y hoy en día creo que no podemos, en muchos aspectos, no podemos hablar de un criterio unidimensional, ¿no? Sino que la inter y la multidisciplina creo que es fundamental para llevar a buen puerto las investigaciones. Con esto, de alguna manera, subrayo o lo que estaba señalando antes, ¿no? Que la criminología no está por encima ni es superior a ninguna otra, sino se nutren permanentemente, se interrelacionan y los aportes de una y de otra son fundamentales, ¿no? Para poder llegar a buen puerto. Eso yo creo que es básico. ¿No? Estaba mirando, no, vi algo acá que alguien estaba diciendo, pero no, ya está, ahí está. Em, Tomo un poquito más de agua. Em, También hay un método que se utiliza respecto de la investigación, el método Vera, que tiene que ver con la víctima, el estudio del lugar del hecho, la relación que hay situacional, que fue un método que se comenzó a utilizar en España con muy buen resultado. Es decir, que hoy en día contamos con, yo diría, herramientas que nos va proporcionando la tecnología, ¿no? Que a lo mejor en otra época no se daban. Entonces, no podemos dejar de lado o descartar todos estos aportes que nos brindan, ¿no? Las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Desde una cámara de seguridad que capta una imagen o que capta una silueta, la forma de caminar de alguien, la forma de, de la impronta de cómo se para, el movimiento, es decir, todo eso es muy importante y hace unos años atrás no contábamos, ¿no? Eso no quiere decir que hay lugares que o no funcionan las cámaras de seguridad o lamentablemente no hay cámaras,
pero son elementos que sirven y hay que tenerlos básicamente en cuenta para poder llegar a, digamos, a buen puerto con este tipo de definición o de lineamientos para poder elaborar el perfil. Lo que les decía antes es que la elaboración de estos perfiles criminales pueden coadyuvar perfectamente y brindan una información que es válida, es eficaz, van acercando datos hacia lo que es la investigación, pero no es definitivo, no es definitivo porque sobre la marcha se pueden ir agregando o quitando elementos de lo que se fue desarrollando. Eso permanentemente hay que tenerlo en cuenta. ¿Mm? No sé, Daniel, si hay alguna pregunta, alguien más quiere... Preguntamos, consultamos a ver si alguien tiene Sí, cómo no. alguna duda hasta aquí, ¿no es cierto? Si alguien quiere, es más, si quiere abrir el micrófono y hacerlo, o si lo quiere escribir, ¿sí? Estamos, bueno, cualquiera de ustedes que tenga alguna inquietud, algún comentario inclusive, o alguna experiencia que quiera compartir con nosotros hasta acá, será muy interesante que lo puedan hacer. ¿Mm? Perfecto. Y me dan tiempo a mí para... Me Claro, agoté para el... seguir tomando agua. No hay problema. Si quieren escribir la pregunta, como ustedes prefieran, ¿eh? Si alguien tiene algún comentario para hacer, también es muy bueno poder compartir sus experiencias personales en lo que refiere justamente acá. Andrea Elizabeth hace una pregunta o no, un comentario. Dice, de mi parte todo muy claro, escuchando la atención y un placer. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias. Todo muy claro, sí. Evidentemente, no es que tengan dudas, sino que no dejas ninguna, Laura. Ese es el problema. Así que No, bueno, no, es largo el tema, pero yo, como digo sí, siempre, a veces me cuesta tener capacidad de síntesis, entonces trato de ir... eh, es muy abarcativo y esta cuestión de interdisciplinario hace que justamente tenga un montón de facetas y un montón de enlaces, un montón de puentes con distintas ciencias que hacen a las ciencias forenses, justamente, ¿no? Así que, exactamente, sí, sí, sí. La antropología criminal, interesantísima, ¿no? Ah, gracias. bien, gracias, gracias. Muchas gracias, Romina. Consultar, a ver, en este país, la salida laboral está preguntando Natalia. Natalia dice, Ah, hola, entré un poco tarde a la charla, pero quisiera consultar sobre la criminología en este país y la salida laboral, y su salida laboral. Laura. en nuestro país, yo diría, lo enfocaría desde dos puntos de vista diferentes. Lo que es criminología aplicada, esta vertiente de criminología clínica, pero acá ya no para perfiles criminales, sino para el estudio concreto de la persona que ya ha cometido el delito y ha sido condenada, se lleva a cabo en los gabinetes criminológicos dentro de los ámbitos penitenciarios. Remitiéndome a mi experiencia personal dentro de lo que sería el ámbito del servicio penitenciario federal. ¿M? El Instituto de Criminología dependen del instituto técnicamente los servicios criminológicos. Entonces, en las distintas unidades de todo el país hay un equipo, ahí volvemos a lo inter y multidisciplinario de psicólogos, médicos psiquiatras, abogados, trabajadores sociales. eh, no, no está, no está previsto, pero no quiere decir que es taxativo, antropólogos también, criminalistas, porque hay criminalistas que llevan a cabo el estudio de la persona que ha sido condenada. Y en función a ese estudio, que es criminología clínica, porque hay una suerte de protocolo de actuación de cómo llevar a cabo el estudio,
y se le hacen determinados informes, se lo estudia desde el aspecto social, psicológico, psiquiátrico, del aspecto legal, en base al delito cometido, y se elabora un programa de tratamiento individual. Fíjense cómo sigue apareciendo la palabra individual, que es criminología clínica. Eso sería desde un enfoque, la salida laboral. Y el otro enfoque sería en consultorías junto con criminalistas, con peritos, con licenciados en criminalística, de estudio, de asesoramiento en casos, ¿no? Así como al perito le toca intervenir como tal en los casos para los cuales se lo requiere, también el aporte que puede dar el criminólogo. Pero se conoce poco de esto, porque se piensa que el criminólogo, como les decía antes, se confunde criminólogo con criminalista, con licenciado en criminalística, y partiendo de que hay una confusión desde el vamos, no se sabe muy bien. Yo sé Pero que en España también le llaman criminólogos a los criminalistas, o sea, es como que sí, es abarcativo de ambas disciplinas. claro, También hay acá no, desarrollo en la política criminal, ¿no? En lo que se refiere al tal diseño de la cual, política criminal. tal cual. Es decir, que en este caso, que el Ministerio de Justicia o de Seguridad, bueno, ahora están divididos, ¿no? Cuente, así como hay asesores en temas específicos, desde el punto de vista de lo que hablamos hoy, de política criminal, criminología organizacional, cómo desarrollar una política criminal sustentable, detectar fortalezas y debilidades, cuáles son las fallas que tenemos. Bueno, son estas, digamos, un planteo genuino, sincero de la realidad y ver qué se puede cambiar. Hay cuestiones, obviamente no hablo de nada utópico, ¿no? Cuestiones que desde lo que es infraestructura, capacitación del personal, se puede llevar a cabo un cambio efectivo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Eso serían básicamente las posibilidades laborales. No sé si quedó claro, Natalia creo que era quien preguntó, ¿no? Sí, Natalia. Ah, bueno, sí, ya ahí dice sí, perfecto. Bueno, Yo perfecto. puedo hacer una pregunta, perdón. Sí, cómo no. ¿Es Paula la que habla? Sí, sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo soy de Rosario, soy médica psiquiatra, médica legista y médica de policía, Uf, así que estoy en estás en contacto, tema. estoy en contacto permanente con esto. Yo quería saber su opinión en cuanto al tema del psicópata, del trastorno psicopático de la personalidad. ¿Qué opina usted con esto de que nace o se hace? Sí, Porque las neurociencias forenses en el último tiempo han encontrado algunas alteraciones más que nada estructurales en algunos penales que han sido estudiados, y en algún momento lo he escuchado el doctor Silva cuando ha dado alguna clase en el posgrado de medicina legal diciendo: no lo sigamos estudiando porque en algún momento van a terminar siendo inimputables. Eh, yo soy médica psiquiatra del Centro Regional de Salud Mental de la UD Ávila, que es el más grande de la ciudad de Rosario, casi de sí, Santa Fe, y tenemos varias diferencias con los médicos forenses, que también digamos, los conozco a todos, con los psiquiatras forenses, que, que tienen una visión completamente diferente al concepto de peligrosidad y de internación de esta gente, ¿no? claro. Básicamente los mandan a internar y nosotros no los queremos internar, más o menos así. Entonces digo, ¿qué opinión tiene sobre eh, la psicopatía, el trastorno antisocial de la personalidad, y el trastorno psicopático, ¿no? En sí. Claro, el tema, yo me quedo con la definición de Robert Hart cuando decía, mal que me pese, el psicópata no tiene arreglo, no Eh, tiene remedio, ¿no? No se le puede brindar ningún tipo, es como bajar los brazos, porque el psicópata tiene juicio de realidad, conciencia de realidad,
pero no tiene conciencia de enfermedad. Vos permitime que te tutee, Paula, no sé, seguramente serás más joven que yo. Em, Sí, está bien. Sí, no, no, por eso te digo. Entonces, con el psicópata delincuente, ¿no? Porque hay muchos psicópatas sueltos que no han sido procesados o no han pasado por la instancia judicial. El psicópata delincuente que se ha probado que ha cometido un delito, independientemente del delito que sea, va a estar un tiempo acotado, encarcelado, pero cuando recupere va a ser una cuestión de tiempos, ¿no es cierto? Cuando recupera la libertad va a seguir con sus mismas ideas y sus mismos pensamientos. Lo Claro, que pasa es que hubo un proyecto que no quedó encajonado. No sé si de acá a algún tiempo volverá a la luz, que debe ser lo que decía el doctor Silva, eh, donde que se quería incluir dentro del artículo 34 del Código Penal, dentro de los distintos casos, en el inciso primero, en realidad, de inimputabilidad al psicópata, ¿no? Eh, Hasta ahora eso no ocurrió, era un proyecto de modificación del Código Penal de hace unos años atrás, no solo en ese punto, en otros varios, ¿no? Pero el tema es que yo creo que en general, no, dentro de la población penal no hay, yo me refiero a lo que conozco en el ámbito federal, no quiero hablar de lo que no conozco. No hay tantos casos de psicópatas, porque a veces alegremente o con ligereza se dice, ah, son todos psicópatas. Es como que los metemos a todos, es más fácil decir que son todos psicópatas y no es así. Hay, como psiquiatra, creo que lo sabrás mejor que yo, ¿no? Eh, Ameritan un estudio particular, no cualquier es psicópata, no cualquiera le cabe el título de psicópata. Y es difícil de abordar porque no, no es evidentemente así. Más que nada, más, sí, se cortó, te escuché más que nada y se cortó. sí, sí, más que nada porque tiene que tener un coeficiente intelectual diferente al resto para ser un psicópata. Eso lo diferencia del trastorno antisocial. Claro, claro, claro. Por eso a veces yo lo escucho, pero con ligereza. Obviamente, siempre digo, hay opinólogos, vieron que somos todos médicos, todos peritos, todos abogados, hablamos de cualquier cosa sin conocimiento. Dicen, sí, son todos psicópatas. Y no, no son todos psicópatas. Tiene que haber un diagnóstico presuntivo de personalidad que defina claramente que una persona porta esas características, ¿no? Por eso decía un poco irónicamente que hay muchos que andan sueltos, con los que convivimos, que nos manipulan, nos venden dos buzones y le encargamos un tercero y no están prisionalizados, ¿no? Eso es real también. Y en tu experiencia, Paula, ¿qué has vivido? ¿Coincidís en algo a lo que yo digo o con lo que yo digo? Sí, sí, Se totalmente, totalmente. Eh, No se te escucha, se, Paula. se escucha como con eco y se corta. Escuchamos totalmente, sí, pero no, sí. no se escuchó. Si querés escribirlo, porque no se escuchó muy bien. Ahora me escuchan un poco mejor. Sí, Sí, ahora sí, sí. ahora Sí, sí. sí, ahora sí. Ah, bien, que decía que muchas veces se confunden los conceptos entre la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad, Claro, desde el punto de vista de, digamos, desde la psiquiatría, digamos, el trastorno antisocial de la personalidad es mucho más burdo. Eh, Esto que usted decía, el delincuente organizado y el desorganizado, es más o claro. menos parecido. El psicópata es mucho
más organizado. Claro, claro, precisamente en ese Y tiene que tema, ver mucho también con sí, los activos. ahí se cortó, tenía mucho que ver con los y ahí se cortó. No debe haber problemas de conectividad. Si nos escuchás, si querés escribir, porque no, Me acuerdo que tiene mucho con los dos. acá una de las chicas, que tiene que ver con los recursos. Ahí está, claro. Ujú. Simbólicos y cognitivos, ahí está. Ahí se va leyendo perfectamente. Claro, esto que vos referías a lo que yo dije antes, que cuando uno hace un cuadro comparativo entre el organizado y el desorganizado, el organizado siempre es compatible con un psicópata. Pero acuerdo totalmente, claro, claro, sí, 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 perfecto. Vos nos escuchás a nosotros, sí. En cambio, el desorganizado, se habla también hasta de un psicótico, ¿no? Alguien que no tiene recursos, para poder, pensar, programar o proyectar lo que va a hacer. ¿Mm? Eso se evidencia mucho en la escena del crimen, tal cual, tal cual. Es decir, la escena del crimen es una clara muestra de eso, tal cual, exactamente. Sí, sí, sí. Por eso, yo les decía hace un rato que es tan importante todo lo que se recoge, todo lo que queda, retratado, graficado en esa escena del crimen para poder después elaborar el perfil del autor, exactamente. Sí, 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 es así. Eh, Lau, Sebastián Corradini tiene levantada la mano. eso iba a decir que la veo la manito Ah, levantada. Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Bueno, tal, una pregunta que por Sebastián? ahí va a ir para el otro lado de lo que venimos hablando es, pequeña introducción, yo hace ya casi 20 años trabajo como personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Ah, como asesor en distintas áreas y demás. Y bueno, por formación profesional terminé haciendo en el tiempo una maestría en Criminología y Seguridad Ciudadana en la UNTREF. Y parte de lo que el nuevo horizonte que me amplió la cuestión fue cuando uno mira las policías, yo tuve por suerte algún cargo académico en la Policía de Seguridad Portuaria, cuando uno mira los planes de formación en las policías, en general hay muy poco vinculado a la criminología en la formación de los oficiales. Y muy poco, estoy siendo extremadamente generoso con el muy poco, diría que casi nada. Y en ese caso, si bien obviamente uno no le va a pedir a un oficial que recién ingresa a un territorio que sea un criminólogo, que tenga una perspectiva decisional, quería saber cuál es tu opinión respecto a esto. Si considerás que en el avance de una carrera de un oficial sería interesante que los mandos medios, las conducciones estratégicas de las fuerzas tengan una mirada un poco más criminológica, porque yo lo que noto es que en general o es absolutamente operativa o hasta a veces medio penalista. O sea, o va de un lado al otro y pasa de largo un montón de cuestiones conceptuales de la mirada del delito, que es en definitiva lo que combaten las policías. Bueno, ¿qué opinabas de ese tema, básicamente? Gracias. Muy bueno tu aporte, Sebastián. Sí, 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 coincido totalmente, porque, se parte de la ignorancia o del concepto erróneo de criminología y criminalística, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y no hay, una formación criminológica. Yo creo que, como vos bien referías, en los mandos medios, los mandos que ya tienen que llevar a cabo, también una conducción, o ameritaría, ¿no? Una formación criminológica. Hace unos años tuve un alumno que estaba en el mismo lugar que vos, que estaba estudiando en ese momento abogacía, así que supongo ya se habrá recibido, ¿no? Y vimos con él, criminología. Pero creo que sí,
que sería fundamental y con esta mirada de la criminología que yo les traté de transmitir, abarcativa, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que es muy interesante. Y hoy en día tenemos, cuando hablamos de inter y multidisciplinas, neurociencia, la misma, eh, todo lo que tiene que ver con antropología, bueno, seguramente me voy a quedar corta, el derecho de ejecución penal, y aparte hay algo que es interesante, vos dijiste que tienen por ahí una formación, por ahí, les brindan algún tipo de formación que tiene que ver con el derecho penal, que es verdad, ¿no? Pero la criminología es esencialmente no jurídica, que eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque cuando estudia conductas o estudia comportamientos, como decía en su momento Francisco Laplaza, lo resumía a muy pocas palabras. Él decía que la criminología era el estudio de la conducta humana peligrosa. Y hay conductas que no llegan a ser delito, pero nos están dando la pauta de que el que esté incurriendo en esas conductas, tarde o temprano, es como la crónica de una muerte anunciada, va a llegar al delito. Entonces, yo creo que sería muy interesante que se brindaran aportes y conocimientos y formación en criminología. No quedarnos tampoco con lo anecdótico, que criminología es el petiso ojudo y Santos Godino, ¿no? Santos Godino, Cayetano, porque parecería que la criminología empieza y termina en él o en César Lombroso, que lo de César Lombroso fue importantísimo para la época, para el momento, para romper con el pensamiento abstracto, que fue importante también, pero de los juristas de la escuela clásica italiana, ¿no? De fines del siglo XVIII. Pero no nos olvidemos que el aporte que ellos hacen, lo hacen en base a la comprobación fáctica de los delincuentes con los que él se había encontrado en las prisiones del sur de Italia. Pero a veces cuando se quiere denostar a la criminología, ya, bueno, vamos a hablar otra vez del petiso orejudo y del hombroso. Es parte de la criminología. También el Maleus Maleficarum, la quema, la Inquisición, la quema de las brujas, una forma de llegar a una supuesta verdad, y eso era criminología. Y hoy a nadie se le ocurriría utilizar alguno de esos métodos para encontrar al culpable o desechar al inocente, ¿no? Y es parte de la historia. Entonces, creo que habría que dar una formación para que se sepa que, bueno, existió un Lombroso, existió un Beccaria, existió un, no sé, un Thomas Hobbes, existió un Emil Durkheim, ha habido infinidad de autores que nos han hecho un aporte, un Robert Merton, bueno, seguramente voy a olvidar alguno y me quedo corta, ¿no? Que todos han hecho un aporte desde su lugar, desde su saber para la criminología. Y así que comparto totalmente eh, tu opinión, Sebastián. Yo Muchas quería gracias. acotar algo, si me permitís, Laura. Ahí Sí, en cómo no. lo que refiere a la conducción estratégica, sobre todo y organizacional de las policías, es fundamental que quienes se llevan adelante esa labor tengan idea de por qué sucede el delito, porque si no, o sea, justamente, y la esencia de la criminología es la pregunta que responde, es el por qué del delito, el delincuente, la víctima, del fenómeno social, o sea, todo lo que se ha descrito, lo que describiste muy bien esta noche, es precisamente eso, o sea, entender el delito, entender la génesis del delito, por qué sucede. Si quienes conducen no entienden por qué sucede, simplemente trabajan sobre una cuestión de acción y reacción sobre los efectos, nunca va a haber una real tarea de prevención, ¿no es cierto? Claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es como les decía yo, no son compartimentos estancos, ¿no? Creo que tiene que haber una cuestión de fluidez permanente para que tenga sentido, ¿no? O quedarnos con las estadísticas frías.
Las estadísticas pueden servir, pueden ayudar, pero no todo es estadística. Es decir, todo ayuda, todo nutre, son aportes, ¿no es cierto? Pero no nos debemos quedar tampoco con los teóricos de escritorio, ¿no? Que eso abunda también, ¿no? Laura, ¿leyeron? Sí, los comentarios de Paula Balbi que están en el chat. Daniel, ¿los leyeron? A ver, estoy en eso. Justamente acá dice, bueno, Paula dice que tiene que ver con los recursos, los simbólicos y cognitivos, se lo alcanzamos a leer. De acuerdo totalmente con usted, claro, eso evidencia mucho en la escena del crimen, lo del Sí, psicótico, ¿no? Lo de la sí, psicótico, claro, precisamente, sí, 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 tal cual, sí, lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, se ve mucho, mucho falta de empatía, ¿no es cierto? Falta eh, de afecto por el prójimo, mucho desprecio por la vida humana, eso es algo muy, muy común, ¿no? Es una manera muy corriente, ¿no? exactamente, sí. Cosificar al otro, ¿no? No. Es verdad. No sé si Sebastián, sí, ahora lo veo que está muteado. En función de lo que vos planteabas, yo ya te digo, coincido, y eso se debería hacer permanentemente. Eh, en distintos estadios, ¿no? Ya de a lo mejor en una formación original, primigenia, y después cuando ya se van escalando eh, jerarquías y están en otras líneas de mando, yo creo que es fundamental. Claro, yo lo que, perdone, comparto obviamente al 1000% y lo que he visto por ahí a veces me ha tocado estar en mesas de examen de ascensos, que los oficiales de mandos medios y jerarquías muy altas laburan con base en la casuística, en el caso, como decía Daniel, de la reacción o la acción y la reacción. Y se pierden un montón de cuestiones de desarrollo de políticas de intervención de seguridad. Por ejemplo, los aeropuertos en el mundo y en Argentina son el paradigma de la prevención vinculada a lo ambiental y a lo situacional porque están diseñados para evitar que alguien pase de un lado a otro, básicamente, de un Claro, sector que podemos estar todos a un sector restringido. Y eso se pierde. Entonces, el diseño de las intervenciones es casi una réplica en la historia de, bueno, vamos a seguir haciéndolo así porque por algo se hará así. Y no está este análisis por detrás de, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto, implementando esto? Que ese diagnóstico con profundidad te puede dar también otra vuelta a cómo hacer mejor las cosas. Y me parece que todo eso se pierde. Creo que sería tal vez un gran salto, como puede haber muchos otros, en la formación policial, incluir estos temas. Gracias. sí, 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 coincido totalmente, sí, sí, sí. Les agradecí a todos muchísimo por los comentarios, a la doctora Daró, por supuesto, por deleitarnos una vez más con todos sus conocimientos. Bueno, muchas gracias a ustedes, obviamente a Eleonora, a Daniel y a todos los que han participado. Y espero haber sido clara, como les decía, y en un tiempo acotado tratar de darles un panorama de esta aplicación de la criminología relacionada a los perfiles. Saludos desde Santa Cruz. Bueno, saludos australes. Ujú. Así es. Gracias, Iris, por participar. Muchísimas gracias a todos. La verdad que un placer. Bueno, los esperamos en próximos encuentros. Muchísimas gracias, Laura, por tu participación, como siempre, por tu capacidad y por hacernos entender tantas cosas, explicarlos de manera tan simple, ¿no es cierto?, tan llana, que parece como que fueran fáciles de aprender y no, no lo son, ¿no es cierto? Pero muchas gracias de verdad. Esto nos permite ampliar nuestros conocimientos, nuestros horizontes y siempre, siempre la educación, la formación y estos espacios así son absolutamente valiosos para todos nosotros, ¿no es cierto? Y gracias por tu generosidad intelectual, por supuesto, como siempre. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, son todos saludos, no hay más preguntas, así que bueno, el honor es tu cierre o el de... no vamos. Buenas noches para No, todos. no, más que agradecerles y muy buenas noches a todos.
Gracias. Buenas noches, gracias de nuevo, muchas gracias.